Hola, ¿cómo están? Vamos a avanzar con la lección número 7. En esta ocasión vamos a discutir, como si dijéramos, la última fase del folleto de Federico Engels, que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y estamos estudiando, como recordarán, de haber analizado la lección anterior, las consecuencias sociales y naturales que tiene la acción consciente o inconsciente del hombre sobre los fenómenos de la sociedad, de la naturaleza y del pensamiento. Particularmente sobre la producción, en la que los bienes de la naturaleza son los que generan, junto con el trabajo, la riqueza, pero la intervención del hombre, con un conocimiento más científico de esta naturaleza, pueden en un momento dado influir positiva o negativamente, dándose cuenta o no de los efectos que tiene la acción del hombre sobre la naturaleza. Entonces, en este sentido, vamos a estudiar con detalle la última parte de las consecuencias del razonamiento inmediato de la clase capitalista en el poder, que lo único que le importa es el afán de lucro y la ganancia, independientemente de las consecuencias sociales y naturales que tenga su visión de corto plazo sobre estos fenómenos de largo plazo, y que hoy ya nos están alcanzando y se están viendo de manera muy clara y sin lugar a dudas. Entonces vamos pues a ver el proceso de afectación, digamos, de social y natural de las decisiones, de la actuación del hombre sobre la naturaleza. Pero también vamos a ver cómo, en la medida en la que se descompone la propiedad, o sea, el origen, digamos, de la ruina de la comunidad primitiva original, está basada en digamos, esta acción del hombre, en la que va acabando con la naturaleza, va creciendo como núcleo, y al final de las cuentas generando que la propiedad social, la propiedad comunal, desaparezca y surjan las sociedades divididas en clases, que es algo de lo que vamos a tratar de ver en esta ocasión. Entonces avanzamos y veámoslo en este momento. Avanzamos con la lección número 7. Entonces, ¿qué nos dice Engels? Nos dice: la primitiva propiedad comunal de la tierra correspondía, por un lado, a un estado de desarrollo de los hombres en el que el horizonte de estos quedaba limitado, por lo general, a las cosas más inmediatas, y presuponía, por otro lado, cierto excedente de tierras libres que ofrecía cierto margen para neutralizar los posibles resultados adversos de esta economía positiva. Economía positiva en la medida en la que se basa en lo que puede conseguir, casi como si dijéramos día con día. Y esto se refleja justamente en que puede cazar, puede recolectar algunos frutos, pero para poder hacer eso necesita haber frutos y necesita haber animales que cazar. En esa medida, entonces, es como se presentan facilidades en la medida en la que hay mamuts, en la medida en la que hay animales como peces, etcétera. Pero cuando esto se acaba, mientras hay un excedente de tierras que no sea reclamado por nadie, pues podemos avanzar sin problema. Pero ¿qué pasa cuando las tierras empiezan a agotarse? En virtud de que ya no hay suficiente alimento, la población creció lo bastante como para que el espacio donde viven ya no dé lo suficiente, y por lo tanto, o también haya otras tribus que, queriendo ensanchar su espacio debido a lo mismo, a que crecieron, a que tienen carencia de alimentos en sus zonas, entonces se vean en la obligación de buscar el espacio para poder alimentarse, y por lo tanto se dividan como sociedad en tribus y empiecen a pelearse el poder por justamente los alimentos. Esto puede suceder, y eso es lo que aquí nos dice. Mientras este excedente de tierras libres exista, entonces hay margen para neutralizar los posibles resultados adversos
de esta economía positiva. ¿Qué resultados adversos? Que en la medida en la que no haya trigo, por ejemplo, pues empiezan a pelear por el poco que haya y empieza a haber divisiones internas de esta sociedad, o muertes, enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Veamos el caso de México. En México es muy interesante porque vivíamos en la comunidad, en una comunidad interesante que era el Calpulli, eran los barrios, y cada barrio tenía la característica de poder en un momento dado generar, y esto es lo interesante, el espacio suficiente para que las nuevas familias que nacían, digamos, en la Gran Tenochtitlan, tuvieran un pedacito de tierra que cultivar para poder comer, para poder aportar, y esto resultaba justamente de la posibilidad que se tenía de añadir a la Gran Tenochtitlan un pedacito de tierra a través de las chinampas, que son las que aquí nosotros vemos. Y efectivamente, aquí estas tierras tenían una característica en el sentido de que debían de ser rotadas, o sea, el espacio era muy similar, pero la responsabilidad de sembrar no era siempre en el mismo espacio para las mismas personas. ¿Y esto qué resultados nos da? Pues nos da un resultado muy interesante en virtud de que no sentías como si dijéramos, el principio de la propiedad, como si el lugar en el que estuvieras fuera tuyo, sino por el contrario, sentías que la tierra pues, era de todos, entonces era comunal. Y aquí el excedente de tierras no se ve tan gravemente afectado como sí se ve el componente que tenían en otras sociedades. Pero aquí no hubo problema sino hasta que llegaron los españoles. Y aquí está el ejemplo de cómo están las chinampas. Las chinampas tienen, digamos, un componente basado en ahuejotes, que son árboles, que aquí sirven para sostener, como si dijéramos, la chinampa, y a la vez tienen estacas que se llaman chinamitl, y luego se hacen canalitos, y en estos canales, ahí con el material orgánico que se utiliza, digamos que es el lodo del lago, que es, por cierto, muy fértil, entonces se mantiene tanto la fertilidad como la humedad en ambos espacios, y esto nos garantiza tener la posibilidad de poder sembrar más de una vez al año debido a la gran fertilidad del suelo que se logra con este tipo de sistemas. Y así fue que nosotros vemos el lago de Texcoco, en el que esta era su configuración hasta antes de la llegada de los españoles, y en el que se ve claramente que había un sistema de calzadas que permitía el acceso a la Gran Tenochtitlan por tres fundamentales, una de ellas la de Iztapalapa, muy famosa e importante, y también vemos la separación del lago a través de la albarda de Nezahualcóyotl, que separaba el lago de Xaltocan con el lago de Texcoco. El lago de Xaltocan era salado y el lago de Texcoco dulce, y tenía un sistema de compuertas para tratar de equilibrar debido a la última inundación que se sufrió. Y aquí tenemos el sistema que utilizó Nezahualcóyotl, con el cual se tenían compuertas para equilibrar, ¿verdad? Si en un momento dado había exceso de agua del lado de los mexicas, abrían las compuertas y dejaban que el agua pasara hacia el lado salado, y entonces se equilibraba el nivel de las aguas y no había problemas de inundación. Y este tipo de estructura fue la que diseñó Nezahualcóyotl, el gran Nezahualcóyotl, y es así como alcanzamos a ver. Al agotarse el excedente de tierras libres, comenzó la decadencia de la propiedad comunal, como lo vimos al principio. Todas las formas más elevadas de producción que vinieron después
condujeron todas las formas más elevadas de producción, porque lo cierto es que en la propiedad primitiva no había grandes formas de producción o elevadas formas de producción, había que cazar y había que recolectar frutos. Entonces, todas las formas más elevadas de producción que vinieron después condujeron a la división de la población en clases diferentes y, por tanto, al antagonismo entre las clases dominantes y las clases oprimidas. Casi siempre pregunto, ¿qué es lo que se entiende por la palabra antagónica? Entonces hay unos que me dicen que es contrario. Y bueno, pudiera ser que sí, pero lo que hay que entender por antagonismo es que sí son contrarios, pero son contrarios irreconciliables, que no se pueden poner de acuerdo ni por mucho que se quieran poner de acuerdo, no lo van a poder lograr. Entonces, al ser clases contrarias y al mismo tiempo antagónicas en el sentido de que no se van a poder reconciliar, entonces se genera una pugna, una lucha entre estas clases. Entonces cae la propiedad colectiva o la propiedad comunal como resultado del agotamiento, dijimos, de las tierras excedentes. Y esto es lo que se ve cuando llegan los españoles. Al llegar los españoles, dejan de utilizar el sistema de las chinampas, dejan de ser limpios, los españoles eran muy sucios, mientras los mexicanos se bañaban a veces hasta 2 veces por día, los españoles duraban meses sin bañarse y olían, ya se imaginarán. Y aquí vemos cómo efectivamente lo que era el lago hoy está completamente desecado y lo único que le queda es el lago Navorcarrillo, que ni siquiera, como se ve en esta foto aérea, está completamente lleno. Es decir, hubo una desecación que conllevó a la formación de núcleos sociales, pero al mismo tiempo a la decadencia definitiva de la propiedad comunal. Ahora bien, una vez que la ciudad hace sistemas de drenaje, en 1856 una nueva inundación en la ciudad puso de manifiesto que las obras virreinales de drenaje habían sido superadas. El ingeniero Francisco de Garay retomó la idea de Humboldt y propuso la creación de un nuevo canal de desagüe. Las obras iniciaron en 1866 y concluyeron en 1900. El 17 de marzo de 1900, Porfirio Díaz, presidente de México en su penúltima reelección, inauguró las obras del drenaje. Estas consistían en un cañón de 39 kilómetros de longitud, propiamente el Gran Canal del Desagüe, que en el año del 2006 ha comenzado a ser entubado, y el primer túnel de Tequisquiac, de 10 kilómetros de longitud. Esto lo pueden encontrar en Wikipedia. Pero aquí se ve el lago de Texcoco desecado, o sea, ya sin agua. Y este es el túnel de Tequisquiac. Esa es de las obras que se prepararon para aquel entonces. Sin embargo, en esta época, por la inundación, se demostró nuevamente que ya los sistemas de drenaje eran insuficientes. Ahora la inundación de la ciudad. Bueno, clases sociales. Surgen las clases sociales al terminar la propiedad comunal. ¿Cómo? Bueno, surge el esclavismo. ¿Cómo es que surge el esclavismo? Bueno, al ya no haber tierras excedentes, entonces hubo quienes, como si dijéramos, eran propietarios de esas tierras y pusieron a trabajar para el servicio de ellos, de ciertos personajes, los más avanzados, los que tenían más poder, sacerdotes, por ejemplo, pusieron a trabajar a la gente que ya no tenía empleo porque ya no había manera de ir a cazar o de ir a recolectar frutos, los pusieron a trabajar en esas tierras al servicio de ciertos amos a cambio de la comida. Entonces lo que pareció un primer paso inocente se convirtió justamente en el arma más poderosa de explotación de la clase trabajadora. Y es así como vemos, por ejemplo, en Egipto, cómo pusieron a trabajar a los esclavos.
y eran los sacerdotes los que de alguna manera controlaban la conciencia y la conducta de los esclavos. Se sabe, por ejemplo, que medían cuando aguas arriba del río Nilo llovía con fuerza, tenían un nilómetro que los sacerdotes lo tenían bien protegido para que nadie supiera, y se daban cuenta, lo tenían vigilado constantemente, se daban cuenta que cuando subía el nilómetro, al poco rato iban a subir las aguas del Nilo. Entonces, con eso, llamaban a la población los sacerdotes y entonces el faraón le daba órdenes al río y le decía, crece río. Y entonces ya sabían que el río sí iba a crecer, pero eso no era pues por la fuerza o la gracia del faraón, sino porque ya habían visto en el nilómetro que iba a subir, pero la gente que no sabía eso, pues creía que el faraón era divino. Y eso pues es, como se puede entender, pues una manipulación de las clases poderosas sobre los esclavos. Y esto es lo que se refleja. Pero también aquí tenemos a Mesopotamia. En Mesopotamia también hubo una gran esclavitud. Luego vamos a ver los resultados prácticos de esa esclavitud, los logros al final de esa esclavitud, el trabajo ajeno. Pero aquí tenemos una representación de los esclavos. También en las minas de Grecia, y en Grecia había esclavitud que se refleja en los jarrones que hacían los griegos. Ponían este tipo de representaciones donde guardaban la visión histórica de lo que acontecía, los mitos, los fenómenos importantes, y aquí se ve justamente la esclavitud en Grecia. También en Roma había esclavitud, como vemos a la izquierda, 2 mujeres libres y a la derecha un hombre esclavo. Pero también en esta época, recordarán ustedes, era la época de los gladiadores y la época del circo romano. Les recomiendo que lean la obra que se llama Quo Vadis, que quiere decir ¿a dónde vas? Y es una obra muy interesante donde justamente se persigue, se ataca terriblemente a la nueva religión naciente que son los católicos, pero que en un momento dado los esclavizan y incluso los echan a los leones. Es terrible. Pero entonces vale la pena que lean esa obra que se llama Quo Vadis. Y en el caso de Egipto les recomiendo que lean a Sinué el egipcio, que también es una novela histórica que habla de las circunstancias del esclavismo de la época de Egipto. 4.000 años, 3.000 años antes de Cristo, hasta llegar a la época del gran Akenatón. Bueno, entonces tenemos estos esclavos, pero también dentro del esclavismo romano había otro tipo de esclavos que eran los gladiadores, y los gladiadores a su vez eran los que vigilaban el funcionamiento de las haciendas. Eran los que controlaban a los esclavos trabajadores de las haciendas, pero también eran los que se enfrentaban en el campo a las clases, a los gladiadores, a otros gladiadores o a algunos animales salvajes como los leones. Y pues ahí se hacían torneos, y al final acuérdense que se le daba la gracia al gran emperador para definir si vivía o no vivía el gladiador. Pero uno de ellos, grande y conocido, fue Espartaco. Y Espartaco nació en el año 111 y murió en el 71 a.C., y él organizó la rebelión de los esclavos. O sea, ya en una época determinada de desarrollo de Roma, de su decadencia, empieza a descubrirse la inconformidad y los esclavos empiezan a protestar, porque en la visión, por ejemplo, de Platón, los esclavos, digamos, conformaban parte de los instrumentos de trabajo. Él los clasificó de esta manera. Había 3 tipos de instrumentos. Los instrumentos les llamó él mudos, semiparlantes y parlantes. Los mudos eran el arado, por ejemplo,
los semiparlantes, pues los bueyes, las vacas, los caballos, y los parlantes, los seres humanos. Entonces, pero los tenía clasificados como instrumentos de trabajo. Entonces eran castigados y trabajaban jornadas muy extensas, los tenían muy obligados a hacer lo que querían los patrones, abusaban de las mujeres, los ponían a trabajar y a hacer cargas pesadas, y entonces los esclavos en un momento dado llegaron a rebelarse. El resultado de la rebelión fue, sí, una participación importante de esclavos, pero que fue sofocada luego por los romanos. Lamentable, pero real. Entonces les recomiendo que vean la película de Espartaco. Creo que el protagonista es Kirk Douglas, si no me equivoco. Pero también les recomiendo que en la página de la organización busquen, o de los grupos nacionales de Antorcha, busquen la representación de la clausura de la Espartaqueada virtual que se hizo en el mes de marzo pasado, para que vean ustedes la representación sobre Espartaco, en donde se hace un análisis y una presentación muy didáctica sobre lo que sucedió en esta época de Espartaco. Nos vale la pena entenderlo, porque efectivamente cuando el pueblo se une es capaz de hacer cosas grandes, y si Espartaco llegó a la fecha como una gran figura, eso se debe a que se rebeló contra el poder, contra el sistema, y hoy lo seguimos recordando. Por eso en la organización de Antorcha tenemos las Espartaqueadas en honor al gran Espartaco. Pero también en América hubo esclavitud. Recordarán ustedes que en algún momento señalamos que Fray Bartolomé de las Casas y logró convencer al rey para que no se siguieran explotando a los indios, lo cual siguieron haciendo, pero ya en menor medida. Pero esto trajo como consecuencia un incremento de la tráfica de hombres y mujeres de color, porque los hombres y mujeres de color del África tienen una mayor capacidad de sostenerse, una mayor capacidad de trabajo, de aguantar jornadas, de cargar cosas más pesadas, y es así como llega a América el comercio de esclavos, la trata de esclavos, y que tenían, digamos, en La Habana uno de los centros de comercio, pero también en el norte de América y en el sur. Y todo esto para ponerlos a trabajar en las minas, en los cultivos, etc. Aquí tenemos el caso de Estados Unidos. Si hoy Estados Unidos es una gran potencia, en buena medida se debe a la contradicción que se generaba derivada de la esclavitud. Hombres y mujeres dedicados solo a trabajar para otros, a cambio nomás a veces de la comida, y a veces ni de ellos, sino de grandes latigazos. Vean ustedes esta foto. Esta foto es terrible, pero aquí se refleja claramente cómo los Estados Unidos hoy brillan, pero gracias a la explotación del hombre con estas características. Aquí tenemos también la apertura de los trenes, en los que participaban los esclavos como la mano de obra fundamental, y al fondo se ven dos capataces, uno de ellos que tiene un arma y que los obliga a los esclavos a trabajar. Si eras esclavo y te escapabas, tenías que tener un certificado de libertad para poder andar en donde quisieras, si no te agarraban y te ponían otra vez a chambear o te regresaban al lugar de donde eras. O en los peores casos, lo que sucedía era más grave. Lo que hacían era poner de manifiesto el carácter sanguinario, y aventaban perros para que buscaran a la presa. Estos perros eran perros salvajes que estaban entrenados para ello. Localizaban a los esclavos que estaban huyendo y en algunos casos los mataban, los propios perros con sus ataques, ¿no? Terrible, pero esto fue lo que se vivió. La decadencia del esclavismo se vio justamente en la medida en la que, como ya no tenía incentivos para trabajar, los trabajadores trabajaban largas jornadas, no recibían nada, apenas si comían. Entonces lo que empezaron a optar por hacer fue justamente ponerse a protestar, digámoslo así, de manera activa,
matando a los bueyes que servían para la carga o a los caballos, etcétera, etcétera. Se pusieron ellos mismos a destruir los instrumentos de trabajo y en esa medida a golpear a la economía. Entonces lo que optaron los dueños de las fincas fue otorgarles un pedacito de tierra, como si dijéramos en venta, y para pagar lo que eso debían, tenían que trabajar una parte de su tiempo en las tierras del patrón. Esto cambió la teoría, la actividad y reactivó la producción en virtud de que los señores feudales le dieron ese espacio de tierra a la gente, lo que no imaginaban los siervos de la gleba, que siervo significa pues esclavo. Lo que no imaginaban es que iban a acabar trabajando casi como si los esclavos, y el tiempo que le podían dedicar a su propia parcela era muy poquito. Lo cierto es que al final sí tenían un espacio pequeño de tierra. Pero ¿cuáles eran las contraprestaciones que tenían que dar? Tenían que ponerse a trabajar a favor de los patrones. Esta es una obra de Bruegel, si no me equivoco, de uno de los Bruegel, porque eran varios, una familia de varios hermanos, hijos, tíos, pintores. Aquí estaban trabajando para juntar el trigo, pero el trigo del patrón. Entonces, la familia, los hombres, las mujeres, todos participaban. Entonces, otra de las contraprestaciones era que había que ir a la guerra en nombre del amo. Entonces, cuando un rey llamaba a guerra, llamaba a los señores feudales o los nobles, y los nobles se iban a la guerra. Otra de las cuestiones terribles que sufrían los campesinos era lo que se conocía como la prima nocta, en la que el noble tenía derecho para bendecir en la primera noche de bodas de una familia pobre, tenía el derecho de bendecirla, fíjense lo terrible, lo gacho, llevándose a la novia a acostarse con ella en la noche primera, la prima nocta, la prima noche. Y entonces vamos a ver el ejemplo de una obra que también les recomiendo conozcan, que se llama El Corazón Valiente, donde participa Mel Gibson. Es muy interesante. Entonces vean lo que sucede en esta obra. Llega el noble y le exige su derecho de prima nocta y que con ello va a bendecir el matrimonio. Vean ustedes. I come to claim the right of prima nocta. As lord of these lands, I will bless this marriage by taking the bride into my bed on the first night of her union. Oh, by God, you will not! It is my noble right. Es mi derecho de noble, dice. Vengo a bendecir como lord de estas tierras, como señor de estas tierras, a este matrimonio, llevando a mi cama a la novia para bendecirle, teniendo relaciones con ellas. Vean lo desgraciados que eran. Y pues llevaban al ejército, sus ejércitos, y de esta manera obligaban pues a la gente a cumplir con este requisito que tenían que ver. Entonces se fue generando mucha inconformidad y al final pues acabó siendo derrocado el feudalismo más adelante. En consecuencia, los intereses de las clases dominantes se convirtieron en el elemento propulsor de la producción, en cuanto ésta no se limitaba a mantener bien que mal la mísera existencia de los oprimidos. Donde esto haya su expresión más acabada es en el modo de producción capitalista que prevalece hoy en la Europa occidental. O sea, al final de las cuentas, la riqueza de las clases poderosas, de las clases poseedoras, llevaba o impulsaba el interés de estas clases a ir más allá de producir para alimentar a los explotados, sino para enriquecerse más
Pero donde esto se alcanza a ver o apreciar más claramente es en el capitalismo que hoy prevalece. Y vamos a ver por qué. Primero, recuerden que vimos el trabajo esclavo de los esclavos. Ahora vamos a ver la capacidad del hombre cuando trabaja en colectivo. Y este colectivo hace obras, aún desde el punto de vista esclavista, de gran magnitud como esta, las pirámides de Egipto. Estas fueron hechas con el trabajo de los esclavos, pero vean qué maravillas. Es interesante porque es ahí donde decimos nosotros, el trabajo del hombre puesto al servicio del hombre puede ser de una gran aportación a la humanidad. Pero cuando el trabajo del hombre es para esclavizarlo y ponerlo a trabajar para otros, es lo que nosotros hoy vemos, pues que el hombre trabaja, pero a fuerza, porque lo obligan las circunstancias. Aquí tenemos otro ejemplo, más de 1 millón de trabajadores murieron y fueron enterrados a lo largo de la muralla china. Pero fue hecha también con obra de los esclavos, con el trabajo colectivo, pero eso sí, obligados y vigilados por capataces. Y bueno, alguien así de verla de primera instancia, la muralla china, pues dijera, no, pues es que está medio sencilla. Pero ya cuando empiezas a ver que por ahí cabían caballos y que por ahí había espacios o tramos, y vas viendo y recorriendo y vas viendo la magnitud, pues sí, la verdad es que te asombra la magnitud del trabajo que hubo detrás de esta magnífica obra que es la muralla china. Pero también fue obra del trabajo ajeno, del trabajo de los esclavos. O los jardines colgantes de Babilonia, también impresionante la obra hecha por los esclavos babilonios. O estas obras en Egipto, que esta es la zona de Luxor, ¿verdad? O el Valle de los Reyes, donde estas magníficas construcciones hoy prevalecieron gracias a que fueron sumergidas por la arena y no fueron destrozadas como lo hicieron en las selvas, entre otras de las afectaciones climáticas que tuvieron las ruinas de México, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, vean ustedes esta obra tan impresionante, o sea, este aparato tan impresionante hecho por el hombre para abrir espacios, para abrir con relativa facilidad canales. Y vean el tamañito de los hombres o incluso el tamañito de la máquina que está al lado de ellos, que ya de por sí es muy grande comparada al hombre, de esta máquina. Esta es fruto del trabajo ajeno. O sea, los que la hicieron fueron gente que no son dueños de esa máquina. Otro ejemplo pues son los viajes a la luna. También son hechos con el trabajo del hombre, pero el trabajo ajeno. Aquí tenemos también la sonda de los chinos, que es muy interesante y que ya pudo llegar hasta allá, con una diferencia. Aquí el trabajo tiene más un carácter colectivo que un trabajo privado o trabajo ajeno. Y aquí ya tenemos, han llegado a la luna, han llegado a Marte, por el afán de buscar nuevos minerales o condiciones para la vida, en virtud de que esta Tierra se va a saturar dentro de poco. Aquí hay otro ejemplo, el colisionador de partículas. Esto que vemos aquí sirve para hacer que una partícula gire y avance a la velocidad de la luz y luego la pongan a colisionar con otra partícula para ver qué sucede. Y ese es el análisis que se hace en esta institución, el CERN, Centro Nacional de Estudios de Energía Nuclear, algo así. Y aquí está, por ejemplo, el tamaño de lo que hay que hacer, pero esto lo hace el trabajo ajeno. Ahí vemos a 2 trabajadores claramente haciendo la labor. Entonces, ¿quién hace estas obras tan impresionantes? El trabajo humano, el trabajo del hombre, que es lo que estamos diciendo. Pero el trabajo enajenado, es decir, el trabajo que se hace para servir a otros y que tiene un carácter social. Esto lo hace la sociedad, pero lo disfrutan solo unos cuantos.
y los que lo producen, los que hacen las cosas, no lo disfrutan, no disfrutan de los resultados de estas obras tan impresionantes. O estas otras obras que llegaron a nuestros tiempos, como La joven del arete de perla, que por cierto hay una película que se llama así y un libro también, que les recomiendo lo vean, lo conozcan, para que comprendan el desarrollo de la pintura holandesa y los resultados del desarrollo del capitalismo, que le permitió, con el desarrollo del dinero, la posibilidad de que gente se dedicara exclusivamente a la realización de estas obras maravillosas. ¿Qué más nos dice? Los capitalistas individuales que dominan la producción y el cambio solo pueden ocuparse de la utilidad más inmediata de sus actos. Más aún, incluso esta misma utilidad, por cuanto se trata de la utilidad de la mercancía producida o cambiada, pasa por completo a segundo plano, apareciendo como único incentivo la ganancia obtenida en la venta. Entonces, en este sentido, al capitalista no le importa cuáles son las consecuencias naturales o sociales, como dijimos, de sus actos, porque a él lo que le importa es el hoy, lo inmediato. ¿Y qué es lo que le interesa? Vender sus mercancías. La ganancia, el afán de lucro, le importa ganar. No le interesa si el trabajador que hizo la mercancía vive bien, come bien, tiene educación a sus hijos, ya pagó la renta, tiene seguridad donde vive, no le importa. Lo único que le importa es el afán de lucro. Y para ello tiene que vender la mercancía. Eso es lo que le importa. Tiene que haber un proceso de compra y venta. Si no hay compra y venta, no hay realización de la mercancía y no hay ganancia. Y esto es lo que se alcanza a apreciar. Por ejemplo, los trabajadores de Amazon del transporte, para cumplir sus metas, los obligan las circunstancias y los patrones a tener que orinar en botellas de plástico para alcanzar sus metas. Y eso es lo que sucede. Nos obligan a cumplir metas precisas en el trabajo con la zanahoria de que les van a dar más dinero o de que van a poder salir más temprano. Pero eso es un control preciso que tiene la burguesía sobre las clases trabajadoras. Y aquí pareciera que estando en una sociedad libre, resulta ser que estás más esclavizado que antes. Ahora trabajas jornadas de 10, 12 horas y algunos hasta 14 horas, porque solo así les alcanza para poder comer y llevar de comer, aunque sea un poquito, a sus hijos. Pero esa es la sociedad actual. El pueblo trabaja, pero no disfruta de lo que logra trabajar, de la riqueza que produce. Y los que no trabajan, que son los grandes apoderados, sí disfrutan. A ver, el dueño de esta empresa Amazon, que se llama Bezos, o se apellida Bezos, ¿a poco él tiene que ir a orinar en botellas? ¿O está preocupado por eso? No, pero sus trabajadores sí, para alcanzar las metas y que les den un incentivo chiquito. ¿Se entiende? Esa es la realidad del sistema. Entonces, en términos de lo que Marx señala, se trata de realizar el valor de la mercancía. Marx hizo un par de descubrimientos muy importantes. Primero, el trabajador no vende su trabajo, sino su fuerza de trabajo. Es decir, su capacidad para trabajar. Eso es lo que vende el trabajador. Ahora bien, cuando llega con el patrón, se ponen de acuerdo y se vas a trabajar 8 o 10 horas por tanto dinero. En ese momento no ha trabajado el trabajador. Entonces, vende su fuerza de trabajo, vende su capacidad para trabajar. Una vez que la vende, lo ponen a trabajar. Y lo que resulta es que a la hora de trabajar el obrero produce más riqueza de la que él mismo cuesta.
¿Cuánto cuesta el obrero? Lo que cuesta reponer esa fuerza de trabajo. O sea, al obrero no le pagan por lo que realiza, por lo que hace, por lo que trabaja. Le pagan solo por lo que necesita para reponer sus energías y al día siguiente estar listo para trabajar. Pero eso es mucho menor de lo que puede producir el trabajador trabajando. Y ahí es donde surge la plusvalía, la ganancia. Bueno, la plusvalía es el valor excedente que resulta una vez que el trabajador repone lo que cuesta. El trabajo excedente es gratuito, o sea, no se le paga. Y además está por contrato y el obrero no tiene nada que alegar porque él estuvo de acuerdo, firmó. Entonces, el trabajo excedente se llama plusvalor, valor adicional. Pero una vez que el valor adicional ya está en la mercancía, ahora tiene que pasar, o sea, se llama, ya en la mercancía, ese valor excedente se llama plusproducto, en forma de producto. Pero de nada sirve al patrón tenerlo en forma de producto si no lo vende. Entonces tiene que venderlo, tiene que realizar ese valor. Y una vez que lo realiza y ese de plusvalor a plusproducto se convierte en dinero, se convierte en ganancia. Y eso es lo que realmente le importa al patrón. Eso es lo que realmente le interesa. Marx fue el que analizó esto. Por eso la acción inmediata es lo importante. La ciencia social de la burguesía, la economía política clásica, solo se preocupa preferentemente de aquellas consecuencias sociales que constituyen el objetivo inmediato de los actos realizados por los hombres en la producción y el cambio. Esto corresponde plenamente al régimen social cuya expresión teórica es esa ciencia. Entonces, vuelta a repetir, la economía política clásica valora, repito, solo los actos inmediatos, no las consecuencias que se tendrían, y por lo tanto, en los procesos de la producción, no importa si se esclaviza al hombre, si se le hace trabajar con más energía, con más fuerza, como esta máquina, pues esta máquina desplazó totalmente a los hombres, ahí está totalmente automatizado el proceso y los hombres están separados. Entonces, aquí lo que vemos es una gran cantidad de mercancías y estas mercancías tienen que realizarse. Realizarse significa que se compren, se adquieran. Y lo que le importa es lo inmediato, o sea, que se adquieran. No importa si al consumirlas generas cáncer, no importa si al consumirlas contaminas el medio ambiente, nada de eso importa. Lo que importa es que se consuman. Aquí tenemos a los tres grandes de la economía clásica: William Petty, Adam Smith y David Ricardo. Ellos dieron pasos gigantescos en la concepción de la economía, poniendo como principal fuente de la riqueza el trabajo del hombre. El problema es que al final de las cuentas eran gente de la clase poderosa o que tenía que representar los intereses de sus clases poderosas y no estaban del lado de los trabajadores y no podían ponerse del lado de los trabajadores. Y por lo tanto, por ejemplo, David Ricardo, para justificar la existencia de la ganancia de los capitalistas y que no proviniera, digamos, del esfuerzo, del sudor y del trabajo del hombre, creó la teoría de la renta diferencial de la tierra y que, por lo tanto, las tierras más fértiles, con poco trabajo, generaban una gran riqueza y esa riqueza es la que se distribuía y llegaba a manos de los capitalistas. Esto es totalmente falso. Es el trabajo del hombre y es hasta que llega Marx, hasta que cambia la visión. Ahora bien, Marx critica, por eso su obra se llama El Capital, crítica de la economía política. Y en esta medida, interesante, se hace ver cómo el estudio de los clásicos, Marx los pondera correctamente, les da su lugar, hace ver las cosas que correctamente analizaron y les critica lo que no alcanzaron a ver. Y pone
a un lado a los que él pone de manifiesto como los economistas vulgares, economistas que no tienen la talla de William Petty, de Adam Smith o de David Ricardo, y los pone en otro costal, que son economistas que simplemente buscan defender los intereses de las clases burguesas, de la clase poderosa, poniendo de manifiesto solo el interés de demostrar, supuestamente, que ellos son los que con su esfuerzo, quiero decir los burgueses, y al arriesgarse, son los que generan la riqueza, cuando esto no es así. Obvian el trabajo e incluso lo catalogan como un insumo, tal como lo hacía Platón en su tiempo, pero en la época moderna. Bueno, ahora bien, por cuanto los capitalistas aislados producen o cambian con el único fin de obtener beneficios inmediatos, solo pueden ser tenidos en cuenta, primeramente, los resultados más próximos y más inmediatos. Cuando un industrial o un comerciante vende la mercancía producida o comprada por él y obtiene la ganancia habitual, se da por satisfecho y no le interesa lo más mínimo lo que pueda ocurrir después con esa mercancía y su comprador. Igual ocurre con las consecuencias naturales de esas mismas acciones. Lo que importa es el presente. Vender la mercancía, si después de eso quien la compró la malutilizó o se enfermó o con ello dañó la naturaleza, no le importa más. Y aquí tenemos precisamente que solo lo que le importa es el acto de cambio, es realizar la mercancía. Y aquí está un ejemplo, ya me vi. Aquí al capitalista lo que le importa es que la jovencita compre. No le importa si a la hora de comprar hubo afectación de trabajadores, o si los trabajadores que hicieron las mercancías que la señorita va a comprar fueron hechos en condiciones deplorables o bajo una explotación terrible o pagándoles una miseria por cada pieza que hicieron los trabajadores. No, lo que importa es ya me vi, voy a comprar. Eso le interesa, y por eso hacen grandes campañas, e incluso en las redes sociales ahora te ponen de acuerdo a tus búsquedas, lo que a ti te gusta te lo avientan por delante entre diferentes plataformas. De manera que si tú pones en Facebook que te gustaron unos zapatos, de pronto en YouTube te aparecen zapatos, o te aparecen en Instagram zapatos. Eso es lo que sucede. Aquí vemos, por ejemplo, a doña Austera, que es Jacob Polensky, comprando cosas de Carolina Herrera, ¿no? Pero bueno, pero aquí lo que importa es que se adquieran las mercancías, que se compren las mercancías. Y aquí está el reflejo, están adquiridas. Y hacen pensar a la gente que, bueno, se siente luego culpable de comprar. La culpa de comprar se me quita al estrenar, dice el Palacio de Hierro. Entonces, una vez que compres, ¿cómo se te quita la culpa? En la medida en la que tú ya estrenas, ¿no? Pero aquí vemos también a la señorita con un montón de bolsas. O sea, te incitan a que compres, porque eso es lo que inmediatamente le importa al capitalista, no más. Eso es lo que le interesa, y no las consecuencias de esos actos. Aquí están las consecuencias de esos actos. Muchas de las mercancías se ven allá atrás. Las bolsas, los desperdicios de las mercancías. Y vean la condición de estos niños. Una condición terrible. Viviendo en la basura, sin zapatos. Eso no le importa al capital. Le importan las consecuencias inmediatas, o sea, su ganancia. No le importa que estos niños tengan o no tengan futuro. Y luego se quejan de la delincuencia. Y luego se quejan de la gente pobre. Pues si ellos son los que la producen o la provocan. O estos pequeñitos también en la sociedad. Esta niñita, vean ustedes las condiciones en las que está viviendo, sin zapatos. ¿Qué futuro tiene? Eso no le importa a la burguesía, no le interesa. O esta señora de Metlatón, Guerrero, que tiene que cargar gran peso para utilizar leña para calentar su comida, y al final de las cuentas sus pulmones ¿cómo estarán? Eso no le importa al capitalismo. Que vivan en esas casas de lámina de asbesto, tampoco, o de simple lámina,
de zinc no le importa a los capitalistas, no les interesa. O esta otra consecuencia, que los niños tengan que verse involucrados en el trabajo porque al capitalista los presiona la familia, y aquí vemos al papá, a la mamá, al hermano, al niño trabajando para la cosecha de jitomate, porque eso es lo que le importa al capitalista, vender, su acto inmediato. No le importa que este niño no pueda ir a la escuela, ni le importa si se va a romper la columna, no le interesa. Lo que le importa es su ganancia, y entre menos pueda hacer por la clase trabajadora, mejor para ellos. Menos les importan los efectos de la naturaleza, los resultados de la naturaleza. Si teníamos antes un medio ambiente sano, ahora tenemos un medio ambiente destrozado, terrible, grave. No le importa esas consecuencias. O que se estén desecando los lagos, que no tengamos agua, y que las consecuencias es que el agua que haya sea cada vez menos pura o potable. O los grandes huracanes. Ejemplo, cuando en Cuba los plantadores españoles quemaban los bosques en las laderas de las montañas para obtener con la ceniza un abono que solo les alcanzaba para fertilizar una generación de cafetos de alto rendimiento, poco les importaba que las lluvias torrenciales de los trópicos barriesen la capa vegetal del suelo, privada de la protección de los árboles, y no dejasen tras sí más que rocas desnudas, o sea, la famosa roca madre. Esta es la isla de Cuba. Y una de las cosas que sucedía es que estas son las 4 capas principales, el horizonte, digamos, del suelo. La capa superior es la capa orgánica. La segunda es una capa que tiene todavía componentes orgánicos, pero ya en menor cantidad. La tercera capa es una capa intermedia entre la roca madre y la capa orgánica, que aún tiene algún tipo de materiales o de químicos, pero ya la roca madre pues es roca, y por lo tanto ya no tiene prácticamente nutrientes que puedan ser absorbidos por las plantas. Entonces, los árboles de alguna forma, no sé si se acuerdan de las chinampas tenían 4 árboles, una en cada esquina, para proteger justamente con las raíces a ese suelo. Algo parecido pasa con los bosques. En la medida en la que están los árboles, conforme viene el agua choca con los troncos y se va frenando y no arrasa con todo el suelo. Pero en la medida en la que ya no hay, pasa sin que nadie lo detenga, y entonces se lleva las primeras 2 capas, la O, la A, y gradualmente hasta la B, hasta dejar una gran erosión, como es el caso que se alcanza a ver, y al final erosión vía el agua, erosión vía el aire, erosión vía los animales, etcétera, y hasta llegar a la roca madre, que es esta. Aquí, ¿qué puedes sembrar? Si quisieras hacer suelo, deberías de pulverizar esta roca para empezar de cero y agregarle desde fuera materia orgánica. Pues eso es costosísimo. Con el actual modo de producción, y por lo que respecta tanto a las consecuencias naturales como a las consecuencias sociales de los actos realizados por los hombres, lo que interesa preferentemente son solo los primeros resultados, los más palpables. O sea, aquí está hincándole el diente. Pues justamente Keynes planteaba que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces lo que importa es el corto plazo, ahorita. Y eso es lo que refleja la visión de los capitalistas. Lo que les interesa es el corto plazo, el plazo inmediato, los resultados inmediatos y no las consecuencias. Y eso es lo que ha estado pasando en el capitalismo. Lo que importa es el hoy, el corto plazo. Y luego hasta se manifiesta extrañeza de que las consecuencias remotas de las acciones que perseguían estos fines resulten ser muy distintas, y en la mayoría de los casos hasta diametralmente opuestas. De que la armonía entre la oferta y la demanda se convierta en su antípoda, como nos lo demuestra el curso de cada uno de esos ciclos industriales de 10 años, y como han podido convencerse de ello los que
con el crack han vivido en Alemania un pequeño preludio de la propiedad privada basada en el trabajo de uno mismo se convierta necesariamente al desarrollarse en la desposesión de los trabajadores de toda propiedad, mientras toda la riqueza se concentra más y más en manos de los que no trabajan, y ahí para. Hasta aquí llega el texto. Ahora, son 3 ideas las que maneja en esta última parte y se ve que iban a ser más como consecuencias. Se piensa en lo inmediato, pero no en las consecuencias, y luego se extrañan de las consecuencias. Pero las consecuencias están puestas aquí de manifiesto. ¿Cuáles consecuencias? ¿Cuáles? Muchas que son diametralmente opuestas a las que estaban estimadas. Primero, por ejemplo, que la armonía entre la oferta y la demanda, es decir, que lo que se ofrece se demanda, ese sería el equilibrio entre oferta y demanda, se convierte en su antípoda, es decir, que no corresponda lo que se demanda con lo que se oferta, ni al revés. Y eso refleja las crisis. Cuando no hay suficientes productos, suben los precios. Y al subir los precios, pues hay menos productos. Y luego empiezan a subir los productos y ahora hay muchos productos, pero la gente no tiene dinero para adquirirlos porque por la crisis la corrieron. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Esto pasó, por ejemplo, en Alemania. Otro ejemplo de la extrañeza, lo que en un principio dio origen al capitalismo, que fue la propiedad privada basada en el trabajo de uno mismo, se convirtiera ahora en el que desplaza a la gente de poder tener propiedad. Lo que dio origen, digamos, al capitalismo, ahora despoja a la gente derivado de ese proceso de propiedad privada, que a la vez hace que la riqueza se concentre más y más en menos manos. Lo dice Stiglitz, el 1% de la población tiene lo que el 99% restante necesita para vivir. Y aquí vemos, por ejemplo, la crisis, vemos también esto otro, los economistas se pasan la mitad del año prediciendo lo que va a pasar y la otra mitad del año explicando por qué no pasó lo que tenía que pasar. Esos son los economistas vulgares. Por eso dice, hasta se extrañan. ¿Cómo es que la oferta y la demanda no eran armónicas como decían ser? Por eso pongo esta frase. Se pasan prediciendo lo que va a pasar y la otra mitad del año se la pasan prediciendo, explicando por qué no pasó lo que tenía que pasar. Aquí está en 1873 el pánico de la crisis en Alemania. Y también en México nos pasó en el 94 para la famosa crisis del 95, donde Serra Puche dijo una frase, una palabra que fue la lectura que generó el caos y que nos quebró, digamos, el espinazo económico, y esa palabra fue todavía, porque dijo el señor Serra Puche, todavía nos quedan reservas, todavía tenemos dólares. Ahora, ¿cómo entiendes todavía? Que ya se me están acabando. Entonces, eso provocó una cascada de gente que exigía que le dieran sus recursos, que le pagaran su dinero, que le regresaran su lana, y eso generó la crisis porque tenían bonos respaldados por el gobierno, de manera que yo con esos bonos voy, se los entrego al gobierno y el gobierno me tiene que entregar los dólares. Pues tal fue el caso, que eran más los bonos dados a la gente que el dinero que el gobierno tenía para entregar y pagarle a los tenedores de bonos, se dice, a los que tenían en su posesión bonos. Y eso generó la crisis del 95. Y luego la del 2018, las del 2008 y luego la del 2018, que son las crisis que ahorita llevamos. Ahorita estamos en crisis. Y bueno, estos son los, ¿cómo se dice? Son las notas al pie, ¿verdad? Que fueron señaladas a lo largo. Por ejemplo, esta número 3,
Crisis económica mundial de 1873. En Alemania la crisis comenzó con una grandiosa bancarrota en mayo de 1873, preludio de la crisis que duró hasta fines de los años 70. O sea, duró casi 7 años la crisis. Bueno, esta crisis, por ejemplo, es una de tantas, pero la de hoy, por ejemplo, la crisis que hoy estamos viviendo, es resultado de la pandemia, ¿cierto? Pero en México, de las malas decisiones del gobierno. De eso tampoco hay ninguna duda. Bueno, aquí concluye este material de Federico Engels. Entonces, pues muchas gracias. Esta es la primera de las obras que vamos a estudiar. Es muy interesante. Pónganle atención, pueden volverla a repasar, pero aunque está inconclusa, no está terminada, sí ya nos da de entrada un primer acercamiento interesante al desarrollo de la visión intelectual de estos dos grandes hombres que son Marx y Engels. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Les agradezco mucho su atención y vamos a trabajar en otras obras más adelante, pero por lo pronto los felicito por el esfuerzo de haber llegado hasta este punto en este capítulo. Muchas gracias.